Llegó desarmado porque eso era lo que la paz requería. Mangas Coloradas tenía más de 70 años y una estatura que los soldados americanos, que lo vieron por primera vez, describieron invariablemente con el mismo asombro. 6 pies y 4 pulgadas en una época y en una cultura donde ese tamaño convertía a un hombre en algo que los que lo miraban procesaban antes como fenómeno que como persona. Llegó al campamento de Pinos Altos en enero de 1863 con la bandera blanca que el teniente coronel Joseph West había enviado a decirle que significaba garantía de seguridad, que los americanos querían la paz, que nadie le haría daño si venía a hablar. Los soldados que lo esperaban en el campamento sabían lo que iba a ocurrir. West se los había dicho la noche anterior con la claridad específica de las órdenes que se dan cuando el comandante quiere que el resultado sea inevitable, sin que ningún documento oficial registre que fue ordenado explícitamente. «Lo quiero muerto para mañana por la mañana», les dijo, según el testimonio de uno de los soldados presentes, que lo registró décadas después. No lo dijo como pregunta. Lo dijo como instrucción. Mangas Coloradas era el líder guerrero más respetado que los Apache Chiricahua habían tenido en su historia. Lo era no por herencia ni por nombramiento, sino por lo que había demostrado durante 50 años de guerra y de paz, y de guerra otra vez, en el territorio que hoy corresponde al suroeste americano y al noroeste de México. Había combatido a los españoles. Había combatido a los mexicanos. Había combatido a los americanos cuando los americanos llegaron en números suficientes para que combatirlos fuera inevitable, y había intentado la paz con cada uno de ellos en los momentos donde la paz era posible, con la paciencia del hombre que entiende que la guerra tiene costos que se pagan en vidas de personas que él conoce por nombre. La mañana del 19 de enero de 1863, cuando los guardias encontraron pretextos para torturarlo durante la noche, y él finalmente se movió en respuesta al dolor que ningún hombre puede indefinidamente ignorar. Los soldados dispararon y dijeron que había intentado escapar. El jefe apache más poderoso de su generación murió en ese campamento con las marcas de las quemaduras, de las bayonetas, calentadas al rojo que sus guardianes le habían aplicado durante horas mientras dormía o fingía dormir, así con la dignidad específica de quien se niega a darle a sus enemigos la satisfacción de verlo quebrado. Lo que ocurrió después del disparo fue tan importante como el disparo mismo, y es la parte de la historia que los libros de texto tienden a omitir. Para entender por qué el asesinato de Mangas Coloradas fue algo más que un crimen de guerra, por qué fue un acto que los Apache Chiricahua y los historiadores que estudian ese periodo identifican como uno de los puntos de ruptura definitivos en cualquier posibilidad de resolución negociada del conflicto entre los Apache y el gobierno americano. Hay que entender primero quién era el hombre que murió en ese campamento y que representaba en la estructura política y cultural de su pueblo. Mangas Coloradas, cuyo nombre en español significa mangas rojas, indo por la camisa que se dice que llevaba habitualmente, nació probablemente alrededor de 1790 en el territorio de los Mimbreños, la banda de los Chiricahua que habitaba la región de las montañas Mimbres y del río Gila, en lo que hoy es el suroeste de Nuevo México. Era una zona de transición geográfica y cultural, donde el desierto de Chihuahua encontraba las montañas de la Sierra Madre septentrional, y donde los Apache habían construido durante siglos una relación con el territorio que les permitía moverse entre los dos mundos, con la fluidez que ningún ejército que los persiguiera lograría nunca replicar completamente. Creció en el contexto de las guerras Apache de los siglos XVII y XVIII, el periodo donde las relaciones entre los Chiricahua y las autoridades coloniales españolas alternaron entre la cooperación táctica
y el conflicto abierto con una velocidad que refleja la complejidad política de una frontera donde ninguno de los actores tenía el poder suficiente para imponer sus condiciones de manera permanente. Los Apache habían aprendido de ese periodo a negociar, a construir alianzas, a reconocer cuándo la guerra era posible y cuándo era más inteligente explorar otras formas de relación con los adversarios que no podían ser eliminados completamente. Esa educación política, que no venía de libros, sino de la observación directa de las consecuencias de las decisiones que los líderes que lo precedieron habían tomado, no formó a Mangas Coloradas como el tipo de líder que puede sostener la coherencia estratégica a través de periodos muy largos, sin perder la confianza de los que lo siguen. Su autoridad entre los mimbreños, y con el tiempo, entre otras bandas chiricahua, que reconocían su liderazgo en los asuntos que afectaban a todos, se basaba en una combinación de cualidades que los chiricahua valoraban específicamente en los líderes que elegían reconocer como tales. Era físicamente imponente, de una manera que en una cultura guerrera tenía un significado que iba más allá de la simple impresión visual. Era inteligente en el sentido táctico y político que la vida apache requería, y era justo en el sentido específico de que sus decisiones sobre cuándo combatir y cuándo negociar eran reconocidas por los que vivían sus consecuencias, como decisiones que reflejaban la evaluación más honesta posible de las circunstancias, antes que los intereses personales del que las tomaba. Sus alianzas familiares eran también parte de su autoridad política. Se había casado con mujeres de múltiples bandas apache, con la comprensión de que en la cultura chiricahua el matrimonio construía alianzas entre los grupos de los contrayentes de una manera que tenía consecuencias políticas reales. Sus hijas se habían casado con hombres que se convertirían en figuras importantes en la historia de la resistencia apache. Cochise, el líder de los chiricahua del este que combatiría durante 11 años después de la traición de Bascom, era yerno de Mangas Coloradas. Esa red familiar era también una red política que extendía su influencia más allá de los mimbreños y que hacía que las decisiones que tomaba tuvieran consecuencias que ningún otro líder de su tiempo podía igualar en alcance. Las relaciones entre Mangas Coloradas y los americanos comenzaron en los años posteriores a la guerra entre México y los Estados Unidos, de 1846 a 1848, cuando la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo transfirió el suroeste americano a los Estados Unidos, y los apaches se encontraron de repente con un nuevo poder instalado en su territorio, que tenía capacidades y ambiciones que ninguno de los poderes anteriores con los que habían tratado combinaba de la misma manera. Mangas Coloradas intentó la paz con los americanos en las primeras oportunidades que se presentaron, con la misma disposición que había aplicado a las negociaciones con las autoridades españolas y mexicanas, explorando las condiciones en que la convivencia era posible, construyendo las relaciones personales que hacían posibles las negociaciones más difíciles y manteniendo la guerra como opción permanente mientras la paz fuera negociada, porque en la cultura política chiricahua, la capacidad de combatir era la única garantía real de que los términos negociados serían respetados. El periodo de 1850 a 1860 fue una década de relaciones intermitentes entre los apache mimbreños y las autoridades americanas en Nuevo México, con momentos de cooperación y momentos de conflicto que reflejaban la inestabilidad inherente de una situación donde las dos partes tenían intereses que se superponían en algunos aspectos y que eran incompatibles en otros. Los americanos querían paso seguro por el territorio apache para las rutas comerciales, y los colonos que llegaban en números crecientes después del descubrimiento de oro en California. Los apache querían el reconocimiento de su territorio y el mantenimiento de las condiciones que hacían posible su modo de vida,
incluyendo la caza y el movimiento libre por las montañas y los desiertos que habían habitado desde antes de que ninguno de los poderes con los que negociaban existiera. El punto de quiebre que transformó la relación de Mangas Coloradas con los americanos, de la exploración cautelosa a la guerra abierta, fue un episodio en 1851, que los historiadores han documentado con suficiente detalle como para establecer los hechos principales, aunque los testimonios sobre los detalles específicos varíen según la fuente. Mangas Coloradas visitó el campamento de mineros de Pinos Altos, el mismo Pinos Altos donde moriría 12 años después, con la intención de establecer un acuerdo de convivencia con los buscadores de oro que habían llegado al territorio mimbreño en busca de los depósitos que el yacimiento de Santa Rita del Cobre ofrecía. Los mineros lo capturaron, lo ataron a un árbol y lo azotaron con la brutalidad casual de los que consideran que las personas que tienen ante ellos no tienen los derechos que justificarían un trato diferente. La humillación de un líder de la autoridad de Mangas Coloradas, infligida públicamente y sin ninguna justificación que los apache pudieran entender como válida dentro de ningún código de conducta, tuvo consecuencias que los mineros que la infligieron no calcularon y que la historia registra con la precisión que producen las consecuencias que se extienden durante años. Mangas Coloradas declaró la guerra a los mineros de Pinos Altos y a los americanos, que los representaban, y esa guerra no terminó con ninguna de las negociaciones que se intentaron en los años siguientes. La guerra que Mangas Coloradas libró contra los americanos después de 1851 fue parte del período más amplio de conflicto apache que los historiadores del suroeste llaman la Guerra Apache, en un período de décadas que tuvo múltiples fases y múltiples actores, y que solo puede entenderse si se acepta que no fue una guerra entre dos partes monolíticas, sino una serie de conflictos entrelazados entre múltiples bandas apache con sus propias agendas y múltiples autoridades americanas con las suyas, en un territorio donde la línea entre la guerra y la paz era frecuentemente la línea entre la semana que terminó y la que comienza. Mangas Coloradas era un guerrero de extraordinaria capacidad táctica, lo que en los términos de la guerra apache en el suroeste americano de la segunda mitad del siglo XIX significaba algo específico. No la capacidad de librar batallas campales contra ejércitos más grandes, que era un tipo de combate que los apache rara vez elegían, porque sus ventajas residían en otras formas de guerra, sino la capacidad de usar el territorio y el movimiento y la inteligencia para producir efectos desproporcionados a la escala de las fuerzas disponibles. Los ataques que Mangas Coloradas dirigió contra los asentamientos americanos y mexicanos en el territorio que consideraba suyo tenían la lógica específica de quien combate para hacer insostenible la presencia del adversario en su territorio, y no para aniquilar a ese adversario en el sentido convencional. La batalla de Apache Pass en julio de 1862 fue el encuentro más directo entre Mangas Coloradas y el ejército americano en términos de combate convencional, y también el episodio donde la diferencia entre las capacidades militares de los dos actores se hizo más visible. Mangas Coloradas, ya en sus 70 años pero todavía en condiciones de combatir, se unió a Cochise y a los guerreros Chiricahua en el Paso Apache para intentar bloquear el avance de la Columna de California, las tropas federales que marchaban hacia el este para combatir a los confederados en Nuevo México. La posición era buena, el terreno favorecía a los defensores, y la táctica de los apache para controlar el acceso al agua del manantial que le daba nombre al paso era sólida. Lo que los apache no tenían era artillería, y lo que la Columna de California sí tenía era 2 cañones de montaña, que transformaron completamente los términos del combate en cuanto fueron desplegados. El fuego artillero sobre las posiciones donde los guerreros apache se habían concentrado con la confianza en la cobertura que el terreno rocoso proporcionaba,
demostró que esa cobertura era insuficiente frente a proyectiles que alcanzaban ángulos de tiro que las armas de fuego convencionales no podían. Los Apache se retiraron con bajas que incluían al propio Mangas Coloradas, herido de gravedad en el pecho por un disparo que los testimonios posteriores indican que lo dejó incapacitado durante semanas. Lo que ocurrió después del disparo que hirió a Mangas Coloradas en el Paso Apache es uno de los episodios más reveladores de su carácter. Fue llevado por sus guerreros al pueblo mexicano de Janos, en Chihuahua, donde los médicos que practicaban ahí podrían proporcionarle la atención que su herida requería. Y los guerreros que lo transportaron lo hicieron diciéndoles a los médicos de Janos que si Mangas Coloradas moría bajo su cuidado, el pueblo pagaría con vidas iguales al número de vidas que la muerte de su líder hubiera costado. Vivió. La herida sanó con la lentitud que sana una herida en el pecho de un hombre de 70 años, y cuando se recuperó suficientemente para volver a moverse con la libertad de los años anteriores, retomó el papel que había dejado temporalmente, el del hombre al que su pueblo miraba cuando necesitaba saber qué hacer. El período entre la batalla del Paso Apache, en julio de 1862, y el arresto de Mangas Coloradas, en enero de 1863, fue el período donde la posibilidad de una resolución diferente del conflicto fue más cercana a ser real. Así también el período donde las decisiones de los actores en ambos lados hicieron que esa posibilidad se cerrara de una manera que los meses siguientes confirmarían como definitiva. Mangas Coloradas envió emisarios al general James Carleton, el comandante americano que había reemplazado a los comandantes anteriores en Nuevo México y Arizona, con instrucciones claras del gobierno federal de resolver el problema Apache de manera definitiva, para explorar las condiciones en que una negociación de paz era posible. Carleton era un hombre que tenía sus propias ideas sobre lo que significaba resolver el problema Apache de manera definitiva, ideas que no incluían ningún tipo de negociación en términos que los Apache pudieran aceptar. Su política para los Navajo y para los Apache era la rendición incondicional, si la deportación a la reservación de Bosque Redondo en el este de Nuevo México, y la eliminación de cualquier vestigio de la autonomía que los Apache habían mantenido hasta ese momento. Mangas Coloradas sabía, con la experiencia de décadas de negociaciones con múltiples poderes, que Carleton no era el tipo de interlocutor con quien se podía construir el tipo de acuerdo que duraría, porque estaba fundado en el reconocimiento mutuo de que el otro tenía intereses legítimos que debían ser considerados. Pero también sabía que la situación de los mimbreños después del Paso Apache y de la recuperación de su propia herida no era la situación desde la que se negocia cuando se tiene la fuerza suficiente para elegir las condiciones. Y calculó, con la misma frialdad con que había calculado todas las situaciones difíciles de su vida, aunque una negociación que no producía lo que necesitaba, pero que compraba tiempo, podía ser preferible a la continuación de una guerra, que sin la capacidad artillera que los americanos tenían, y que los Apache no tendrían nunca, tendía a producir resultados que ningún guerrero podía revertir indefinidamente. El teniente coronel Joseph West llegó al territorio mimbreño en enero de 1863, con instrucciones que, según la interpretación más favorable, le daban autoridad para negociar con los líderes Apache en términos que sus superiores aprobarían. Según la interpretación que los hechos posteriores hacen más plausible, West llegó con la convicción de que Mangas Coloradas era el obstáculo más grande para la pacificación del suroeste y que eliminar ese obstáculo era más efectivo que negociar con él. La bandera blanca que envió a Mangas Coloradas era el instrumento de esa eliminación, no la señal de buena fe que el protocolo de la guerra y la ética de las negociaciones requerían que fuera. Los Apache conocían la bandera blanca en sus múltiples aplicaciones. Sabían que los poderes con los que habían negociado durante décadas
españoles, mexicanos y americanos, usaban ese símbolo con diferentes grados de consistencia, a veces como señal real de protección para quien la portaba, a veces como trampa deliberada, y frecuentemente con la ambigüedad de las instituciones que proclaman principios que sus representantes individuales aplican según las conveniencias del momento. Mangas Coloradas había visto suficientes versiones de esa ambigüedad como para saber que la bandera blanca no era garantía absoluta. La fue a ver de todas formas, con la combinación de la esperanza que cualquier posibilidad de paz produce en quien ha visto lo que la guerra cuesta, y del cálculo de que aparecer desarmado ante West era también una demostración de la posición desde la que quería negociar, la del hombre que no necesita armas para que su presencia sea tomada en serio. Lo que ocurrió en el campamento de Pinos Altos, en la noche del 18 al 19 de enero de 1863, fue documentado por varios testigos, incluyendo al soldado Daniel Connor, cuyo diario fue publicado décadas después y que proporciona uno de los relatos más directos disponibles sobre los hechos de esa noche. El relato de Connor no es el de un observador neutral que busca la precisión histórica. Es el relato de un participante que escribe con la distancia de los años, y que en esa distancia parece haber procesado lo que fue testigo con algo parecido a la incomodidad de quien sabe que participó en algo que no puede ser fácilmente justificado. Mangas Coloradas fue llevado al campamento de West sin incidentes. La reunión inicial tuvo el aspecto de las negociaciones que la bandera blanca prometía. Hombres de los dos lados, hablando a través de intérpretes sobre las condiciones que harían posible una paz que ninguno de los dos lados había podido mantener hasta ese momento. No hay registros de los detalles específicos de esa conversación. En parte porque los registros que West produjo fueron formulados en los términos que convenían a la versión oficial de los hechos, y en parte porque los intérpretes que participaron en esa conversación no dejaron testimonios independientes que hayan sido preservados. Lo que Connor registra con más detalle en su diario es lo que ocurrió después de que Mangas Coloradas fue retenido y no se le permitió partir al final del día, en la primera señal inequívoca de que la bandera blanca no había sido enviada con la buena fe que debería haber acompañado a ese símbolo. Los guardias que vigilaban al prisionero durante la noche recibieron instrucciones de West que Connor registra con las palabras que le atribuye al general. Quería que Mangas Coloradas estuviera muerto para la mañana, y que los guardias se encargaran de que eso ocurriera de una manera que pudiera ser explicada como un intento de escape. Los guardias calentaron sus bayonetas en las brasas del fuego del campamento y las aplicaron contra las piernas y los pies de Mangas Coloradas mientras dormía, o mientras hacía lo que un hombre hace cuando sabe que está en poder de sus enemigos y que mostrar dolor sería darles la satisfacción que buscan. Quedarse inmóvil durante el tiempo que puede quedarse inmóvil, que no es infinito. Cuando finalmente se movió, cuando el dolor superó la determinación de no moverse, los guardias dispararon con los rifles que ya tenían preparados. Lo declararon muerto en el intento de fuga. Tenía 73 años, o más. Nadie lo sabía con exactitud, porque los Apache no llevaban registros de nacimiento de la manera que las autoridades coloniales y posteriormente americanas esperaban. Era el hombre que durante décadas había representado la posibilidad de un acuerdo entre los Apache mimbreños y los poderes que se habían instalado en su territorio. No porque fuera ingenuo sobre las intenciones de esos poderes, sino porque entendía que la guerra tiene costos que se pagan en vidas de personas que él conocía por nombre, y que la paz, incluso la paz imperfecta y provisional, reducía esos costos durante el tiempo que duraba. Murió en el campamento de Pinos Altos, con las marcas de las quemaduras, de las bayonetas en las piernas, y con los disparos de los guardias que cumplieron la orden que West les había dado. Y lo que ocurrió después
fue igualmente importante para entender el significado de su muerte en los términos en que ese significado importaba para los que vendrían después. El cadáver de Mangas Coloradas fue mutilado esa misma noche con una sistematicidad que no puede atribuirse al impulso incontrolado del momento, sino a una decisión deliberada de los que participaron en lo que siguió. Su cabeza fue separada del cuerpo, fue hervida para separar el cráneo de la carne, y el cráneo fue enviado al este, a Orson Squire Fowler, el frenólogo de Nueva York, que practicaba la pseudociencia en boga en el siglo XIX, que pretendía poder determinar las características intelectuales y morales de las personas a partir de las mediciones del tamaño y la forma del cráneo. Fowler midió el cráneo de Mangas Coloradas y publicó sus conclusiones con la confianza del científico que no cuestiona la proveniencia de sus especímenes. Que el cráneo era más grande que el de Daniel Webster, el senador y orador americano, que era considerado uno de los hombres de mayor inteligencia de su generación, y que por lo tanto, Mangas Coloradas había sido un hombre de capacidad intelectual excepcional. La ironía de esa conclusión, que un hombre cuya cabeza había sido cortada de su cuerpo tras una traición, fue oficialmente declarado más inteligente que los que lo habían traicionado mediante el instrumento de la misma pseudociencia que sus asesinos consideraban evidencia de civilización. No parece haber producido ninguna incomodidad en Fowler, ni en los que leyeron su análisis. El cuerpo sin cabeza fue enterrado en el territorio de Pinos Altos, con la ausencia de los rituales que la cultura apache consideraba necesarios para el tránsito de los muertos hacia lo que seguía después de la muerte, que para los Chiricahua era algo que debía ocurrir de maneras específicas para que la persona que había muerto pudiera dejar atrás lo que necesitaba dejar y llevar consigo lo que necesitaba llevar. La profanación del cadáver tenía en ese contexto cultural una dimensión de violencia adicional que iba más allá de la violencia física. Era también una violencia sobre el universo simbólico y espiritual del pueblo, cuyo líder había sido matado. La noticia de la muerte de Mangas Coloradas llegó a los apache por los canales que siempre habían servido para transmitir información en un pueblo que no tenía escritura, pero que había desarrollado sistemas de comunicación verbal, y por señales que funcionaban con una eficiencia que sus adversarios frecuentemente subestimaban. Las versiones que circularon entre los Chiricahua sobre cómo había muerto su líder no eran idénticas en todos los detalles, como son inevitablemente diferentes las versiones de los eventos que se transmiten oralmente, pero coincidían en lo esencial: que había ido a negociar la paz bajo la bandera blanca y que había sido asesinado durante la noche por los guardias que debían protegerlo. La respuesta de los apache a esa noticia fue la respuesta que cualquier cultura produce, cuando la señal más poderosa posible de que la negociación es inútil llega de la manera más inequívoca posible: la muerte del hombre que había representado la voluntad de negociar, infligida precisamente en el momento en que estaba intentando negociar. No era una señal que admitiera múltiples interpretaciones. Era la demostración más directa posible de que los americanos que comandaba West no tenían intención de llegar a ningún acuerdo que reconociera la legitimidad de los intereses apache, y que el precio de intentar ese tipo de acuerdo podía ser la propia vida. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Mangas Coloradas se extendieron por los años que siguieron con la inercia específica de los eventos, que no tienen una resolución que permita que algo cambie de dirección. El conflicto que había caracterizado las relaciones entre los apache y el ejército americano desde el período del incidente Bascom, en 1861, entró en una fase de mayor intensidad que duró hasta la captura de Jerónimo en 1886, y la muerte de Mangas Coloradas fue uno de los elementos que contribuyeron a esa intensificación, de maneras
que los actores en ambos lados reconocieron en el momento, aunque con evaluaciones completamente opuestas de lo que significaba. Para los Apache, la muerte de Mangas Coloradas bajo bandera blanca fue la confirmación de una lección que sus experiencias previas con los poderes coloniales habían empezado a enseñarles. Que los símbolos y los protocolos que los americanos invocaban cuando les convenía negociar eran abandonados con la misma facilidad cuando les convenía más otra cosa. Cochise, que era yerno de Mangas Coloradas y que había iniciado su propia guerra contra los americanos después del incidente Bascom de 1861, encontró en la muerte de su suegro la confirmación de que la desconfianza radical que había desarrollado hacia cualquier oferta americana era la respuesta más racional posible a las condiciones que la experiencia había demostrado repetidamente. Jerónimo, que era entonces un guerrero de mediana edad, que había crecido en el mundo que Mangas Coloradas había ayudado a dar forma, incorporó la muerte del gran jefe a su propia narrativa sobre las relaciones entre los Apache y los americanos, de una manera que influiría en todas las decisiones que tomara en los 40 años siguientes. Los testimonios de Jerónimo sobre Mangas Coloradas, que aparecen en las memorias que dictó décadas después, están marcados por una mezcla de reverencia por la figura del líder y de rabia por las circunstancias de su muerte que el tiempo no había reducido. Mangas Coloradas era, para Jerónimo, la demostración definitiva de que la buena fe en las negociaciones con los americanos era un riesgo que los Apache no podían permitirse repetir. Para el ejército americano, la muerte de Mangas Coloradas fue evaluada operacionalmente como la eliminación de un obstáculo para la pacificación del suroeste, con la lógica que produce la reducción de los conflictos complejos a sus dimensiones más manejables. Si el líder que coordina la resistencia es eliminado, la resistencia debería debilitarse. Esa lógica resultó equivocada en la práctica, por la razón que la experiencia con los Apache habría podido enseñar a cualquiera que estudiara esa experiencia con honestidad. Que la autoridad Apache era distribuida de una manera que hacía imposible la decapitación del movimiento mediante la eliminación de un solo individuo. La muerte de Mangas Coloradas no debilitó la resistencia Apache, la intensificó, ya porque privó a los que hubieran estado dispuestos a seguir a ese líder hacia la negociación de la figura que podría haberlos llevado en esa dirección. El general Carleton reportó a sus superiores en Washington que Mangas Coloradas había muerto intentando escapar de la custodia, con la formulación que West había diseñado para cubrir lo que en cualquier evaluación honesta era un asesinato extrajudicial de un líder bajo bandera blanca. Washington aceptó el reporte con la facilidad de las instituciones, que no tienen incentivos para investigar las acciones de sus representantes, cuando esas acciones producen resultados que la institución prefería a las alternativas. No hubo investigación. No hubo consecuencias para West ni para los soldados que ejecutaron sus órdenes. Hubo un reporte que describía la muerte como resultado de un intento de fuga y que fue archivado con los documentos que las instituciones archivan cuando quieren que algo exista en el registro oficial, sin ser fácilmente encontrado por los que buscan con propósitos que la institución no controla. La profanación del cuerpo de Mangas Coloradas, específicamente la decapitación y el envío del cráneo al frenólogo Fowler en Nueva York, tiene dimensiones que los análisis puramente militares o puramente políticos tienden a pasar por alto, porque no encajan en las categorías que esos análisis usan para organizar los eventos que estudian. La frenología era en 1863 una práctica que las élites educadas americanas y europeas consideraban una ciencia legítima. Fue parte de ese movimiento más amplio de la segunda mitad del siglo XIX, que intentaba aplicar los métodos de las ciencias naturales
al estudio de las diferencias entre los seres humanos, con el resultado consistente de producir justificaciones pseudocientíficas para las jerarquías raciales que las sociedades que financiaban esa ciencia tenían interés en mantener. El cráneo de un jefe apache enviado a un frenólogo no era una anomalía en ese contexto. Era una expresión de la lógica que permitía a los mismos hombres que participaban en el asesinato de ese jefe considerarse personas civilizadas que aportaban al avance del conocimiento científico. Que ese conocimiento científico produjera la conclusión de que el hombre asesinado era más inteligente que el senador americano, más celebrado de su generación, fue uno de esos resultados que la historia produce ocasionalmente, con una ironía que no necesita ser exagerada para ser completamente visible. Fowler no interpretó su propia medición como una refutación de las premisas raciales que fundamentaban su práctica. La interpretó como una anomalía interesante en un espécimen excepcional, con la elasticidad conceptual que caracteriza a las pseudociencias que están construidas para confirmar sus premisas antes que para ponerlas en duda. El cráneo de Mangas Coloradas eventualmente llegó al Instituto Smithsoniano en Washington, donde fue parte de la colección de restos humanos que el Museo Federal Americano acumuló durante el siglo XIX, con la combinación de motivos científicos y coleccionistas que producía en ese periodo la adquisición de objetos que en el siglo XXI serían reconocidos como restos humanos que pertenecían a las comunidades de las que habían sido tomados. La historia del cráneo entre su envío a Fowler y su llegada al Smithsoniano no está completamente documentada, lo que es coherente con la historia de un objeto que nunca tuvo la documentación de proveniencia que los museos modernos requerirían. El movimiento de repatriación de restos humanos indígenas, que comenzó a ganar fuerza en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, produjo finalmente, décadas después, el reconocimiento de que los restos de Mangas Coloradas debían ser devueltos a sus descendientes y a la comunidad apache de la que provenía, con el reconocimiento implícito de que lo que había ocurrido con esos restos no era aceptable según ningún estándar ético que la sociedad americana estuviera dispuesta a proclamar como propio en el siglo XXI. La repatriación de los restos, cuando eventualmente ocurrió, fue también el reconocimiento tardío de que la violencia que se había infligido al cuerpo de Mangas Coloradas no era un detalle incidental de su muerte, sino parte integral del significado de lo que había ocurrido en Pinos Altos, en enero de 1863. La historia de Mangas Coloradas plantea preguntas sobre la naturaleza de la traición en el contexto de los conflictos entre pueblos y estados, que los historiadores han explorado con diferentes énfasis, dependiendo de sus perspectivas y de los períodos en que escriben, pero que ningún análisis honesto puede evitar completamente. La bandera blanca como instrumento de guerra es una institución que las culturas que participan en conflictos armados desarrollan no por idealismo, sino por conveniencia mutua. Si las dos partes pueden confiar en que las negociaciones, bajo bandera blanca, serán respetadas, la posibilidad de resolver el conflicto sin el costo de la batalla continua es accesible para las dos partes. Cuando esa convención es violada de manera sistemática por uno de los actores, el otro actor tiene dos opciones: seguir respetando la convención con la esperanza de que el violador eventualmente la respete también, o abandonar la convención con la certeza de que hacerlo eliminará la posibilidad de negociación en el futuro previsible, pero con la convicción de que seguir respetando una convención que el adversario viola equivale a seguir siendo vulnerable a la trampa que Mangas Coloradas enfrentó. Los Apache eligieron, después de la muerte de Mangas Coloradas y de otros episodios similares que el período produjo con una regularidad que hacía imposible atribuirlos al error individual, la segunda opción, con la lógica de quien ha aprendido
de la experiencia que la primera opción tiene un costo que no pueden seguir pagando. Esa elección, no que los historiadores que escriben desde la perspectiva del Estado americano tienden a describir como la intensificación de la hostilidad apache, era en los términos de la lógica apache la respuesta más racional posible a las condiciones que la experiencia había demostrado repetidamente. El capitán John Cremony, que sirvió en el suroeste americano en el período y que escribió sobre sus experiencias con una franqueza que los reportes oficiales no siempre reproducían, describió el efecto de la muerte de mangas coloradas sobre los apache con las palabras de alguien que había observado esa reacción desde una posición cercana, que había extinguido cualquier disposición que quedara entre los apache para explorar la negociación. Así que los años de conflicto que siguieron podían ser atribuidos directamente a ese momento, donde la buena fe que habría hecho posible otro tipo de resolución fue eliminada por las acciones de los hombres, que tenían el poder y el deber de preservarla. Cremony no era un defensor de los apache en el sentido ideológico. Era un oficial del ejército americano que describía lo que había observado con la precisión del analista militar que entiende que las acciones tienen consecuencias tácticas que pueden ser evaluadas independientemente de su evaluación moral. Su conclusión era que la muerte de mangas coloradas fue un error estratégico, además de una violación ética, porque eliminó la posibilidad de negociar con la figura más autorizada del pueblo con el que se estaba negociando, y produjo en cambio años adicionales de un conflicto que habría sido más caro en recursos y en vidas americanas de lo que cualquier acuerdo negociado con mangas coloradas habría costado. La memoria de mangas coloradas entre los Chiricahua y entre los pueblos apache, que se identifican como sus descendientes, ha seguido un trayecto que refleja tanto la importancia de su figura en la historia de su pueblo como la complejidad de preservar esa memoria en las condiciones del siglo XX, donde la identidad apache fue sometida a presiones de asimilación que amenazaban la transmisión de las tradiciones que hacen posible ese tipo de memoria colectiva. Entre los mimbreños que hoy se identifican como sus descendientes, Mangas Coloradas es recordado con el tipo de respeto que se reserva para los que representaron lo mejor que su pueblo podía ser en las circunstancias más difíciles que ese pueblo enfrentó. No es un recuerdo que idealice al hombre como perfecto o como sobrehumano, porque la cultura apache tiene una relación con la memoria histórica que tiende a preservar la complejidad antes que la simplificación heroica. Es un recuerdo que reconoce tanto las cualidades que lo hicieron extraordinario como las limitaciones que tenía y que tuvo, y que en las circunstancias de 1863 resultaron fatales. La disposición a creer que la bandera blanca que West envió era real, que la posibilidad de la paz era suficientemente valiosa como para justificar el riesgo de ir a negociarla desarmado al campamento de su adversario. Los historiadores no apache que han estudiado el período han producido evaluaciones de mangas coloradas que van desde la figura menor en la historia de las guerras apache hasta el análisis más completo que lo reconoce como uno de los líderes políticos más sofisticados que el suroeste americano produjo en el siglo XIX, apache o no apache. Su capacidad de mantener alianzas entre múltiples bandas, de negociar con múltiples poderes, simultáneamente, sin perder la confianza de ninguno de ellos durante períodos extendidos, y de calibrar cuándo la guerra y cuándo la paz eran las respuestas más adecuadas a las condiciones específicas que su pueblo enfrentaba. Son habilidades que cualquier evaluación honesta de su registro histórico tiene que reconocer como excepcionales. La pregunta que esa evaluación hace posible es también la pregunta más difícil. ¿Qué habría ocurrido si Mangas Coloradas hubiera vivido para continuar el tipo de diplomacia que practicaba? Si el encuentro de enero de 1863 hubiera producido el tipo de acuerdo que la bandera blanca prometía
en lugar del asesinato que produjo. Si las décadas de conflicto que siguieron, los años de Cochise y de Jerónimo, y de los miles de vidas en ambos lados que esos conflictos costaron, habrían podido ser evitadas o reducidas mediante la negociación que Mangas Coloradas representaba y que su muerte eliminó. No hay respuesta a esa pregunta. La historia no tiene versiones alternativas que sean verificables. Lo que sí tiene son los hechos que ocurrieron y las consecuencias que esos hechos produjeron. Ahí esos hechos y esas consecuencias son suficientemente claros para establecer que lo que ocurrió en Pinos Altos en enero de 1863 fue un crimen que tuvo consecuencias que sus autores no calcularon y que en términos de los propios intereses de los que lo cometieron, fue también un error estratégico de primera magnitud. La historia de Mangas Coloradas ha sido contada de muchas maneras en los más de 150 años que han pasado desde su muerte, y las diferencias entre esas maneras de contarla reflejan las diferencias entre las perspectivas desde las que se cuenta y las necesidades que la narrativa debe satisfacer para cada grupo que la produce. La narrativa oficial americana del siglo XIX tendió a presentar la muerte de Mangas Coloradas como el resultado de su propio intento de escapar, con la formulación que West había diseñado y que las autoridades militares habían aceptado sin investigación. Era una narrativa que servía a los intereses institucionales de un ejército que necesitaba que sus acciones en el suroeste americano pudieran ser descritas en términos que los contribuyentes americanos y el Congreso que los representaba pudieran aceptar como compatibles con los valores que el país proclamaba. Los contribuyentes americanos de 1863 estaban en medio de la guerra civil y tenían otras cosas en qué pensar, y la narrativa de la muerte de un jefe apache en intento de fuga no requería la atención que habrían requerido las circunstancias reales. La narrativa producida por los observadores contemporáneos más honestamente, como el relato de Daniel Connor, que fue registrada en documentos que no fueron publicados hasta décadas después, cuando la distancia temporal hacía que las consecuencias personales de la honestidad fueran menores para los que la ejercían. Connor sabía lo que había visto y lo registró con la claridad de quien sabe que los registros que no se hacen se pierden con los que los habrían hecho. Su testimonio es uno de los documentos más importantes para entender lo que ocurrió en Pinos Altos, no porque sea imparcial, que no lo es, sino porque describe los hechos específicos con suficiente detalle como para que los análisis posteriores puedan trabajar con él con más confianza que con los reportes oficiales, que fueron diseñados para decir lo menos posible sobre lo que verdaderamente había ocurrido. La historiografía del siglo XX produjo los análisis más completos de la muerte de Mangas Coloradas, trabajando con el conjunto de fuentes disponibles y con la distancia necesaria para ver el evento sin la urgencia política que lo había rodeado en su momento. Esos análisis son consistentes en señalar que lo que ocurrió en Pinos Altos fue una violación deliberada de la bandera blanca, que la mutilación del cadáver fue un acto de violencia sobre el cuerpo y sobre la cultura de los que ese cuerpo representaba, y que las consecuencias de esos actos para el conflicto apache se extendieron durante décadas, de maneras que los cometieron no anticiparon completamente. La pregunta de si Mangas Coloradas debería haber ido al campamento de West, sabiendo los riesgos que la historia le enseñaba que esa situación implicaba, es una pregunta que los historiadores se hacen con más facilidad que las respuestas que producen. La respuesta más honesta es también la más difícil, que fue porque la alternativa, la continuación de una guerra que estaba costando vidas, que él sentía como responsabilidad suya, era algo que no podía aceptar sin haber agotado todas las posibilidades de evitarla, y que esa disposición a arriesgar su propia vida por la posibilidad de la paz
que en cualquier evaluación ética debe ser reconocida como el tipo de generosidad que los líderes que realmente se preocupan por su pueblo demuestran. Fue precisamente lo que sus adversarios usaron para matarlo. A mangas coloradas, murió en enero de 1863, en el campamento de un hombre que le había enviado una bandera blanca para que viniera a negociar la paz, con las marcas de las quemaduras de bayonetas calentadas al rojo en las piernas y con los disparos de los guardias que ejecutaron la orden de su comandante, mientras él dormía o fingía dormir, porque mostrar el dolor habría sido darles a sus enemigos lo que buscaban. Tenía más de 70 años. Había pasado 50 de ellos, construyendo las alianzas y las relaciones que hacían posible la vida de su pueblo en un territorio que múltiples poderes codiciaban, negociando cuando era posible negociar y combatiendo cuando era necesario combatir, con la claridad estratégica que produce la experiencia acumulada de haber hecho ambas cosas durante suficiente tiempo como para entender cuando cada una era la respuesta más adecuada. Su cabeza fue enviada a Nueva York para que un frenólogo midiera su cráneo, y el frenólogo concluyó que era más inteligente que Daniel Webster, lo que era probablemente verdad en la dimensión específica que importa para evaluar a un líder político, que había entendido mejor que sus adversarios las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se tomaban en las negociaciones que él y ellos habían participado, y que su muerte era la prueba de que esa comprensión no era suficiente cuando el adversario no tenía ni la intención ni la necesidad de respetar las reglas que habrían hecho posible un acuerdo. El suroeste americano tardó 23 años más en alcanzar algo que pudiera llamarse el final de las guerras Apache, con la rendición de Jerónimo en el cañón de Skeleton en 1886. 23 años de un conflicto que costó miles de vidas en ambos lados, que destruyó comunidades y culturas y posibilidades que no pueden ser recuperadas completamente, aunque se pueda documentar lo que se perdió. No toda la responsabilidad de esos 23 años puede ser atribuida a lo que ocurrió en Pinos Altos en enero de 1863. Las causas del conflicto Apache eran más complejas y más estructurales que las acciones de un solo hombre en un solo campamento en un solo mes. Pero la muerte de Mangas Coloradas fue el momento donde la posibilidad de un desenlace diferente, negociado en lugar de militar, fue eliminada de la manera más definitiva posible, matando al hombre que representaba esa posibilidad en el acto mismo de intentarla. Y eso no puede ser separado de lo que siguió, con la relación de causa y efecto que la historia establece cuando tiene la honestidad de trazar las líneas entre las decisiones y sus consecuencias con la precisión que los hechos disponibles permiten. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia, la que no aparta la mirada de lo que verdaderamente ocurrió, aunque lo que ocurrió sea difícil de ver sin la distancia cómoda que las versiones oficiales proporcionan, es exactamente el tipo de historia que te importa. Este canal existe para contar lo que pasó de verdad, con todos los detalles que la historia oficial prefirió omitir, con los costos que cada decisión tuvo, y con el nombre y la historia del hombre que pagó el precio más alto por confiar en una bandera blanca que nunca debió haber sido enviada con las intenciones con que fue enviada. Suscríbete ahora, activa la campana, y mientras esperas el próximo video, te dejamos uno que ya está publicado y que te va a resultar igual de imposible de pausar. Te lo dejamos en pantalla. Nos vemos allá. Hay un aspecto de la vida de Mangas Coloradas que los relatos centrados en sus dimensiones guerreras y diplomáticas tienden a subestimar. Su papel como constructor de la coalición más amplia que los Apache Chiricahua habían logrado organizar hasta ese momento. Una coalición que no era una alianza formal en el sentido en que los tratados entre estados modernos
crean alianzas formales, sino una red de relaciones de confianza y de interés compartido que hacía posible la coordinación entre bandas que en circunstancias normales mantenían su independencia con la misma determinación con que la mantenían frente a los poderes externos. La cultura política chiricahua no tenía un jefe supremo en el sentido en que las estructuras políticas europeas y americanas usaban ese concepto. Tenía líderes de banda cuya autoridad dependía de la voluntad de los miembros de la banda de seguirlos. Y tenía líderes de entre esos líderes cuya influencia se extendía más allá de su propia banda, por razones que combinaban el prestigio personal, las relaciones familiares y el reconocimiento de que sus decisiones tendían a producir buenos resultados para los que las seguían. Mangas Coloradas era ese segundo tipo de líder en su máxima expresión, el hombre al que otros líderes de otras bandas consultaban cuando enfrentaban decisiones que tenían consecuencias que iban más allá de los límites de sus propios grupos. Esa posición le daba una responsabilidad que los líderes de banda ordinarios no tenían. Cuando tomaba decisiones sobre la guerra o la paz, esas decisiones afectaban a más personas que las de cualquier otro individuo en el mundo apache de su tiempo, y él era consciente de ese peso de maneras que los testimonios sobre sus deliberaciones, filtrados a través de los intérpretes y los observadores americanos y mexicanos que los registraron, sugieren con suficiente consistencia como para que la imagen sea creíble. La red de alianzas familiares que había construido durante décadas era también la infraestructura política de esa coalición más amplia. Sus matrimonios con mujeres de múltiples bandas no eran simplemente relaciones personales, eran también compromisos de ayuda mutua entre los grupos de los contrayentes, que la cultura chiricahua entendía y reconocía como vinculantes, de la misma manera que los tratados formales eran vinculantes en las culturas que los usaban. Cuando Cochise, su yerno, necesitaba recursos o apoyo que los chiricahua del este no podían proporcionar solos, podía contar con los mimbreños de Mangas Coloradas, con un grado de certeza que habría requerido negociaciones mucho más largas y complicadas si la relación no hubiera existido, y viceversa. Esa red fue también uno de los factores que hizo que la muerte de Mangas Coloradas tuviera consecuencias que se extendieron más allá de los mimbreños, todo porque la red de relaciones que él había construido y que dependía de su presencia para funcionar con la fluidez con que había funcionado, dejó de tener su centro en el momento en que él murió. Las bandas que habían coordinado sus acciones con la suya siguieron existiendo y siguieron combatiendo, pero con menos capacidad de producir las acciones coordinadas que habían sido el resultado de la influencia central de Mangas Coloradas sobre todas ellas simultáneamente. Los americanos que tomaron la decisión de matarlo en lugar de negociar con él no calcularon esa consecuencia, o la calcularon incorrectamente. Pensaron que la muerte del líder más poderoso de los Apache del suroeste debilitaría la resistencia apache de manera que haría más fácil la pacificación del territorio. Obtuvieron lo opuesto, una resistencia más dispersa, más difícil de alcanzar en las negociaciones, porque ya no tenía un centro con la autoridad para comprometer a múltiples bandas simultáneamente, y más intensa en su determinación, porque la muerte del hombre que había representado la posibilidad de la negociación había demostrado de la manera más inequívoca posible que la negociación no era una opción real que el adversario estuviera dispuesto a honrar. El contexto de la Guerra Civil Americana, en que ocurrió la muerte de Mangas Coloradas, es relevante para entender por qué las autoridades en Washington no investigaron lo que ocurrió en Pinos Altos, con la seriedad que el evento habría requerido en circunstancias menos distraídas. En enero de 1863, a la Unión y la Confederación estaban en el segundo año de un conflicto que consumía la atención
y los recursos del gobierno federal, de maneras que hacían que todo lo que ocurría en el suroeste americano, lejos de los frentes principales de la guerra, fuera inevitablemente secundario para los que tomaban las decisiones en Washington. El general Carleton, que comandaba el Departamento de Nuevo México y que tenía bajo su responsabilidad las operaciones contra los Navajo y los Apache, operaba con un nivel de autonomía que en parte era consecuencia de esa distracción institucional. Sus superiores no tenían tiempo ni atención suficiente para supervisar con el detalle que habría sido necesario las operaciones en un teatro secundario. Así, Carleton aprovechó esa autonomía para implementar una política hacia los pueblos indígenas del suroeste que sus superiores habrían encontrado difícil de defender públicamente si hubiera recibido la atención que las operaciones en Virginia y en Tennessee recibían de los periódicos del este. La política de Carleton era simple en sus premisas y brutal en sus implicaciones: que los Apache y los Navajo debían ser obligados a abandonar sus territorios ancestrales y a concentrarse en la reservación de Bosque Redondo, en el este de Nuevo México, donde podrían ser vigilados, controlados y eventualmente convertidos en agricultores sedentarios, que no representaran una amenaza para los colonos y los viajeros, que el gobierno quería que pudieran usar el suroeste americano con seguridad. La rendición incondicional era el único término que Carleton estaba dispuesto a aceptar, y la eliminación de los líderes que podrían organizar resistencias duraderas era el instrumento que esa política hacía posible cuando se combinaba con la falta de supervisión que la guerra civil proporcionaba. Los navajos sufrieron la larga marcha, la deportación forzosa a Bosque Redondo, que costó miles de vidas y que los historiadores navajos identifican como el evento más traumático de la historia de su pueblo. Los Apache resistieron con más efectividad que los Navajo, en parte porque su modo de vida más disperso y más móvil hacía más difícil la concentración de fuerza que la deportación requería, y en parte porque la muerte de Mangas Coloradas no había producido el efecto de desorganización que Carleton esperaba, sino el efecto opuesto de intensificación de la resistencia que las evaluaciones más honestas del periodo señalan como la consecuencia más directa del asesinato en Pinos Altos. El fin de la Guerra Civil en 1865 no produjo ningún cambio inmediato en la política del ejército americano hacia los Apache, en parte porque los recursos liberados por el fin del conflicto en el este fueron redesplegados hacia el oeste con la lógica de los que consideraban que la resolución de la cuestión indígena era el siguiente paso en el proyecto de construcción del país que la Guerra Civil había interrumpido. Los años que siguieron a 1865 fueron en el suroeste americano los años de la intensificación del conflicto que la muerte de Mangas Coloradas había contribuido a producir, con las campañas de Crook y de Miles y de los comandantes intermedios que intentaron con diferentes métodos y diferentes resultados resolver de manera definitiva lo que cada comandante anterior había prometido resolver definitivamente sin lograrlo. La guerra Apache no terminó hasta 1886, 23 años después de la muerte de Mangas Coloradas, con la rendición de Jerónimo en el cañón de Skeleton. En ese periodo, murieron miles de personas en ambos lados. Se destruyeron comunidades que no se reconstruyeron completamente, y se consumieron recursos que el gobierno americano no había calculado que serían necesarios cuando Carleton prometía la pacificación rápida del suroeste. El precio de la decisión de West de matar a Mangas Coloradas, en lugar de negociar con él, fue pagado por personas que no habían tenido ningún papel en esa decisión y que no tuvieron ningún mecanismo para evitar que se les cobrara. Existe una dimensión de la historia de Mangas Coloradas que los análisis que se concentran en las dimensiones militares y diplomáticas tienden a dejar en segundo plano. La dimensión de lo que su vida y su muerte significaron para las mujeres y los niños de los mimbreños
y de las otras bandas que lo reconocían como líder. La guerra que Mangas Coloradas libró durante 50 años no fue solo la guerra de los guerreros. Fue también la guerra de las familias que se desplazaban con la velocidad que la situación requería, que perdían sus campamentos cuando el ejército encontraba sus posiciones, que enterraban a sus muertos en lugares que no siempre podían ser visitados después, porque el territorio había cambiado de manos, o porque el riesgo del viaje era demasiado alto. Los testimonios sobre la vida de los mimbreños durante las décadas de guerra que precedieron a la muerte de Mangas Coloradas son fragmentarios, porque las personas que vivían esa vida rara vez tuvieron la oportunidad de registrarla en términos que los observadores externos preservaran con el detalle que los combates y las negociaciones recibieron. Lo que queda son fragmentos. Las descripciones de los campamentos que los soldados encontraron después de que sus habitantes habían huido, hasta los testimonios de los cautivos que fueron capturados y liberados después, las memorias de los descendientes que recogieron lo que la tradición oral había preservado. Esos fragmentos sugieren una vida de una resiliencia extraordinaria, la resiliencia de las comunidades, que han aprendido a reconstruirse después de cada destrucción, porque no tienen la opción de no reconstruirse. Las mujeres de los mimbreños construían los campamentos y los desmontaban con la eficiencia de quienes han hecho eso cientos de veces y que saben exactamente cuánto tiempo pueden permanecer en un lugar antes de que el riesgo de ser encontrados supere el beneficio de quedarse. Conocían el territorio con la misma intimidad que los guerreros, porque en las circunstancias de la guerra, Apache el conocimiento del territorio era una cuestión de supervivencia para todos los miembros de la comunidad, y no solo para los que combatían activamente. La muerte de Mangas Coloradas fue también su muerte para esas personas, las mujeres y los niños que no participaban en el combate, pero que vivían las consecuencias de los combates de la misma manera que los guerreros. Para ellas, el gran jefe era el hombre que había intentado durante décadas construir las condiciones en que su pueblo pudiera vivir sin la amenaza permanente de la destrucción, que había negociado cuando la negociación era posible y que había combatido cuando no lo era, que había sido la figura de referencia a la que las comunidades miraban cuando necesitaban saber qué hacer en las situaciones que superaban la capacidad de cada familia o de cada pequeño grupo para resolverlas por sí solas. Su muerte bajo bandera blanca no era solo la muerte de un hombre, era también el colapso de la esperanza específica que ese hombre había representado, que era posible construir algo diferente de la guerra permanente con los poderes que se habían instalado en el territorio apache, que existía algún tipo de acuerdo que permitiría a los mimbreños y a los chiricahua seguir siendo lo que eran en un territorio que reconocieran como propio. Con Mangas Coloradas murió esa posibilidad en la generación que había crecido, confiando en que él la haría real. Y las generaciones que vinieron después heredaron el conocimiento de lo que esa muerte había significado con la certeza que la historia produce cuando sus lecciones son suficientemente claras y suficientemente dolorosas para ser preservadas en la memoria colectiva, más allá de los individuos que las vivieron directamente. Lo que Mangas Coloradas dejó a las generaciones que vinieron después no fue la paz que había intentado construir. Fue algo más durable y más difícil de eliminar. La memoria de que había intentado construirla hasta el final, que había ido al campamento de West con la bandera blanca, aunque supiera los riesgos que eso implicaba, porque consideraba que los costos de no intentarlo superaban los riesgos de intentarlo. Esa memoria, con todo el dolor que contenía y con toda la rabia que la traición que terminó con su vida justificaba, fue también la transmisión de un valor que los pueblos que sobreviven a sus peores momentos necesitan preservar. Que la disposición a arriesgar la vida propia
por la posibilidad de la paz de todos, no es ingenuidad, sino la forma más alta de responsabilidad que un líder puede ejercer. El juicio histórico sobre Joseph West, el oficial que dio la orden de matar a Mangas Coloradas, es uno de esos casos donde la distancia temporal no ha producido la revisión que el registro histórico debería haber producido antes. West siguió su carrera militar sin que lo que ocurrió en Pinos Altos afectara su progresión en el sistema que había servido, porque ese sistema no tenía ni el interés ni los mecanismos para evaluar de manera diferente lo que sus propios representantes habían hecho en nombre de la política que el sistema necesitaba implementar. Murió en 1898, 35 años después de Pinos Altos, como hombre respetado en los círculos militares americanos, sin que ningún tribunal lo hubiera llamado a dar cuenta de lo que había ordenado en esa noche de enero de 1863. El relato de Daniel Connor, que describía con suficiente claridad lo que había ocurrido para que ninguna interpretación benévola fuera posible, no fue publicado hasta 1956, 58 años después de la muerte de West y 93 años después de los hechos que describía. Esa distancia entre el crimen y el registro público del crimen, que es también la distancia entre lo que ocurrió y la posibilidad de que ocurrieran consecuencias legales o institucionales para los que lo cometieron, es una de las características más consistentes de los episodios de violencia estatal contra los pueblos indígenas del suroeste americano en el siglo XIX. Los actos que en el siglo XXI serían reconocidos como crímenes de guerra fueron en el siglo XIX ejecutados dentro de una estructura institucional que los toleraba. Los encubría con formulaciones oficiales diseñadas para la aceptación pública y no producía ningún mecanismo de rendición de cuentas que los cometían tuvieran que temer. La ausencia de esa rendición de cuentas es también parte del legado de Pinos Altos, porque los sistemas que no producen consecuencias para las violaciones de los principios que proclaman generan las condiciones para que esas violaciones se repitan. Los años que siguieron a la muerte de Mangas Coloradas produjeron otros episodios similares, otras trampas bajo bandera blanca, otras ejecuciones de líderes capturados en circunstancias donde la captura fue posible precisamente porque la expectativa de respeto de los protocolos de la guerra era suficientemente razonable como para que los que la tenían actuaran de acuerdo con ella. Cada uno de esos episodios adicionales confirmaba la lección que el de Pinos Altos había establecido, que la buena fe de los Apache en las negociaciones era un instrumento que sus adversarios usaban para eliminar a los que podían negociar efectivamente. Sí que esa buena fe tenía un costo que los que la ejercían no podían seguir pagando indefinidamente. La historia de Mangas Coloradas termina con su asesinato en enero de 1863. Pero las historias que su muerte produjo se extendieron durante décadas y en algunos casos siglos, en las memorias de los pueblos que lo recordaron y en las consecuencias políticas y militares que su muerte generó y que transformaron el suroeste americano de maneras que ninguno de los actores en Pinos Altos en esa noche de enero habría podido prever completamente. Es la historia de un hombre que intentó la paz bajo condiciones que la hacían extremadamente difícil y que fue matado por ese intento de la manera más inequívoca posible. Y es también la historia de lo que ocurre cuando los que tienen el poder y el deber de honrar los protocolos que hacen posible la negociación deciden que esos protocolos son instrumentos disponibles cuando sirven sus intereses y descartables cuando no los sirven.